Espacio contratado por el Ministerio de Educación. Ya comienza La Buena Educación. Lo que aprendemos nunca olvidamos, todo depende cómo lo enseñamos. Escucharemos con mucha atención que está sonando por la radio ya La Buena Educación. Espacio contratado. Amigos, yo soy Javier Echevarría y esta es La Buena Educación. Como todos los sábados estamos de 9 a 10 de la mañana en Radio Capital y en Capital TV, en el canal 552 de Movistar, en la señal digital 3.1, en Claro, en el canal 15 o en el 515. Y pueden escribirnos también como La Buena Educación en el Facebook o en mi Facebook Javier Echevarría Oficial. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el rol de la comunidad educativa en el proceso de matrícula y optimización de la gestión escolar. Ya empiezan los procesos de matrícula y cuáles son todos los actores que están involucrados en ese proceso tan importante en donde a veces no se planifica mucho. Y tenemos para ello justamente a Hugo Díaz, integrante del Consejo Nacional de Educación. Bienvenido, Hugo. Muchas gracias por estar acá. Bueno, Hugo, cuéntanos entonces, ¿quiénes son todos los actores involucrados en este proceso de matrícula? Bueno, empieza un año escolar en donde más o menos 8 millones de estudiantes van a ingresar al sistema educativo, de los cuales un tercio están en Lima. Ajá. ¿No? Y este es un proceso en el cual pues intervienen, por un lado, los miembros de la institución educativa que tienen que organizar, preparar todas aquellas cosas que en la escuela, en las aulas, tiene que haber. Están los padres de familia, ¿no? Que les corresponde pues la matrícula de sus hijos, pero preparar también al hijo a toda esa etapa que significa el ingreso a la institución educativa o a regresar a ella, ¿no? Y están los propios niños, claro, ¿no? Que también tienen que prepararse para una experiencia que a veces ya es conocida por ellos porque ya han estado en años anteriores, pero para aquellos que van por primera vez, pues es una experiencia totalmente nueva, ¿no? Claro, hay que hablar justamente en forma separada, digamos, de los que recién inician, digamos, su educación, ¿no? Los niños que ingresan a inicial o a primaria, ¿no? Así es. Y los que ya están. Pero lo que quería preguntarte, Hugo, ¿por qué es importante hacer este programa, ¿no? ¿Qué es lo que sucede que hace que sea importante hablar de esto? Porque, claro, los padres pueden decir, sí, a la matrícula está ahí, uno va. Pero ¿qué es lo que sucede que es bueno como detenerse y reflexionar? Es bien importante porque digamos que febrero, marzo son meses bien angustiosos para las familias, ¿no? Hay que pagar predios, hay que pagar impuesto a la renta, es decir, hay toda una serie de obligaciones y a todas ellas se suman los gastos por escolaridad. Entonces, si es que no hay una adecuada coordinación entre los colegios y los padres de familia, podría ser que esos gastos sean muy superiores a las capacidades de los padres. Por ejemplo, algo que se podría negociar entre los padres de familia y el colegio es que no todos los útiles se compren al inicio del año escolar, sino que se compren espaciadamente. ¿Eso se puede negociar? Claro que sí, ¿no? Y debería ser, porque en realidad los niños no necesitan todos los útiles a principios de año. Hay útiles que se van a necesitar a mitad de año, de repente en el segundo semestre, ¿no? Claro, pero finalmente la trascendencia de esto es, como dices tú, Hugo, es la ausencia de planificación. Porque tú sabes que tu hijo va a entrar en marzo, tú sabes que entre febrero y marzo empieza la matrícula, tú lo sabes desde siempre. Sin embargo, de pronto llega el momento y no lo has planificado. Muchos padres, por ejemplo, hablando del tema económico, porque son varias aristas aquí, Así ¿no? es. Dan como por hecho las utilidades que van a recibir en el trabajo donde están. Y las utilidades son relativas, depende del año. No puedes tú sentir que es una plata segura, no es plata segura. Y de pronto llega el momento y ya no tienes plata para comprar los útiles, ni para la matrícula, ni para nada. Así es, ¿no? Y indudablemente que hay que diferenciar a estudiantes de escuelas públicas y de escuelas privadas. En las escuelas públicas los materiales llegan y son gratuitos, pero en el caso de los privados, por ejemplo, los textos escolares significan una inversión importante para los padres de familia, los uniformes,
todos los equipos de educación física. Claro. Es decir, hay toda una serie de gastos bien importantes, aparte de que los costos de las pensiones pues se incrementan cada año, ¿no? Claro. ¿No? Eso es en la escuela privada, ¿no? Pero digamos, hablando de la escuela pública, de todos estos actores, vamos a hablar de qué rol debe tener cada uno. Entonces, estamos hablando de los padres, ¿no? Los padres de familia, digamos los padres de familia que sus hijos están en una escuela pública. ¿Qué cosa deben hacer? O sea, la planificación hacia qué va a estar orientada si es que, como dices tú, por ejemplo, los útiles escolares, les dan los textos escolares, pero también tienen que comprar útiles, ¿no? Así es, así es. Bueno, hay varias cosas que tienen que hacer los padres. Por ejemplo, una cosa que es bien importante es que antes del inicio del año escolar, los padres deberían preocuparse de que los chicos tengan todas las vacunas que les corresponde, ¿no? Si es que hay necesidad de algún examen especial médico, dientes, eso deberían hacerlo para evitar de que los chicos tengan problemas. Deberían de saberlo y deberían hacerlo. Y deberían hacerlo, claro. Exactamente. Luego, ¿qué otros requisitos te piden, por ejemplo, en la matrícula? Bueno, en la matrícula básicamente lo que piden son si ya los estudiantes están en el centro educativo, básicamente los certificados de haber... Claro. Entonces eso es justamente lo que te iba a decir, porque para ello también implica un cierto orden. Puedo imaginarme tanta familia, 8 millones... ¿Dónde está el certificado? Yo te lo di, no te lo di acá, lo dejé acá, ¿dónde está? Y de pronto todo un conflicto por no tener el orden de poner en un file los documentos, el certificado, si ha habido la vacuna, el examen médico, todo bien guardado. Porque son esas cosas lo que hace que después surjan los problemas. Así es. Afortunadamente, en el caso de los registros del rendimiento escolar de los chicos, ya todo está en ese momento computarizado, ¿no? A fines del año previo, las instituciones educativas tienen que haber incorporado en un sistema que se llama el CIAGIE. CIAGIE. Toda la información respecto del rendimiento de los alumnos, cómo terminó, si tiene algunas asignaturas. O sea que el certificado lo tiene la escuela. El certificado lo tiene la escuela, o sea, eso ya es mucho más Claro, estamos sencillo. hablando entonces, digamos, primero de las personas que ya están dentro de la escuela, donde el proceso de matrícula es un poco más fácil. El proceso de matrícula es mucho más fácil porque básicamente es automático, ¿no? Claro. Si el niño está o en la institución educativa es simplemente una ratificación de matrícula, salvo que se quiere hacer un traslado, que se puede hacer durante el año, en cualquier época del año, si es que el padre de familia o el estudiante no se adapta a la institución educativa. En el caso de aquellos niños nuevos que por primera vez van a llegar a una institución educativa, lo que se recomienda es que preferentemente la institución educativa esté cerca de donde vive el niño para tener una mejor planificación de la distribución de la oferta, porque a veces hay padres de familia que ven un centro educativo que tenga un prestigio, que tenga bastante tradición, y entonces todos quisieran estar ahí y que queda bastante lejos. Exacto. Claro, ¿no? porque como estábamos hablando al inicio del programa, hay una diferencia entre los chicos que ya están en la escuela y los que recién van a empezar. Los que recién van a empezar, tú dices, ¿cuáles son las cosas los requisitos y las cosas que tienen que tomar en cuenta para la matrícula? Me parece un buen consejo pensar en una institución cercana. En otros países eso es casi regla o ley. Exacto. Acá es un gran problema, es sorprendente cómo a veces los niños pequeños tienen que trasladarse a un lugar lejano, porque claro, los papás están buscando el prestigio, como dices tú, que es lógico eso, ¿no? Pero lo ideal es que la institución esté cerca. Así es, y que las instituciones tengan pues una calidad más o menos pareja para que justamente se evite esa... Exacto. ¿No? Otras cosas que son importantes es que los padres de familia ya tienen que ir pensando en el tipo lonchera, por ejemplo, que los niños van a llevar durante todos los días de la semana. Exactamente, ¿no? Dentro de poco vamos a hacer un programa justamente sobre lonchera, porque a veces, no sé, o sea, muchas veces para los papás, que es su primer hijo, es una experiencia completamente nueva. Totalmente. Y de pronto no la han pensado y no
y no saben qué tipo de lonchera debe, una lonchera saludable para que el niño pueda rendir, ¿no? Claro, frutas, verduras, claro. Tienen que haber, no comida chatarra, ¿no? Exactamente. Porque el riesgo de la diabetes y otras enfermedades, la obesidad de los chicos, que ya sucede en varios países, claro, podría estar latente. Ok, ¿no? Entonces esas son las cosas que deben hacer los padres de familia. Y los docentes, ¿cómo debería ser el compromiso de los docentes en este proceso de matrícula y qué es lo que tienen que hacer? Bueno, para los niños que ingresan por primera vez a una institución educativa es bien importante que el primer día de clase los profesores hagan una sesión de intercambio de conocimiento de quién es quién en el aula, para ¿no? que se vayan conociendo los niños. ¿Eso se hace? A veces no se hace. Para mí fue traumático el primer día. ¿no? Para mí fue traumático. ¿no? Entonces el profesor muchas veces recién llega y empieza a dictar su clase. Así tal cual fue. Nadie se conoce, ¿no? Tal cual fue. Entonces es bien importante, primero, que todo el mundo se conozca. En segundo lugar, que los niños conozcan cuáles son las instalaciones del colegio, ¿no? Si tienen un problema, dónde acudir, claro, dónde está la oficina del director, dónde están los primeros auxilios. Claro, pero todos ¿no? estos consejos, Hugo, me parecen maravillosos porque tendrían que nacer de la empatía. Así es decir, a veces uno se olvida lo que es para ese niño de 6 años entrar a un lugar desconocido que te están dejando y que es enorme, porque a veces en educación inicial, como es más pequeño, es como diferente, pero a veces las escuelas, tú ves ahí nomás en el patio, ves una multitud. Así y es terrorífico, para mí fue de terror. Claro, y otras cosas que hay que cuidar es todo el tema de la ambientación del aula. Claro, ¿no? La bienvenida. La bienvenida. Hay muchas escuelas que todavía están pintadas de unos colores medios fúnebres. Claro, ¿no? Dios mío, es como empezó el proceso de cárcel. No, exacto, claro. ¿no? Por ejemplo, en algunas experiencias que yo he tenido de apoyo a centros educativos, lo que tratábamos de buscar era de poner colores que sean muy familiares a los chicos y en donde los chicos se sientan cómodos, claro, se sientan pues que están en un ambiente de placer, ¿no? Claro. Y agradable para aprender. Claro. Eso creo que es bien importante. Lo tercero es que el profesor lo que debería hacer es tratar ya de ir identificando niños que puedan ser líderes, ¿no? Que puedan ser representantes del aula y ir generando mecanismos de la propia administración de la disciplina por parte de los chicos. ¿Y eso sucede también? Eso sucede en muchos casos, hay varios. Porque me parece un buen consejo, porque los líderes naturales aparecen y si tú no los captas y no le das un rol positivo y proactivo, termina haciendo lo contrario. Así es, ¿no? Y hay que tratar de que los chicos respeten reglas de juego, de disciplina, claro, ¿no? Porque ¿qué pasa con un niño que llega por primera vez y empiezan a hacer burla de ellos? Claro. Bullying, lo trauman y ya no quiere regresar a la Yo también escuela, a veces veo de parte de los docentes y de los adultos en general que creen que el proceso de socialización de un niño es natural nomás. O sea, tú lo juntas y ellos se hacen amigos. Sí. Para algunos es así, claro, para otros no es así. Necesitan ayuda y necesitan aprender a socializar porque no saben cómo vincularse con el otro y te dejan casi como la ley de la selva, a ver quién se conoce y tú ves de pronto chiquititos que están ahí que no tienen amigos. Así es, ¿no? Los contextos familiares influyen mucho pues en el comportamiento de los niños en las claro, aulas, ¿no? Hay desgraciadamente niños que provienen de parejas que ya están separadas, que viven con la abuelita, o padres que son violentos, que son claro, drogadictos, es decir, las situaciones son... De 8 millones de personas. Exacto. Ahí debe haber, hay de todo. Hay de todo, claro, hay de todo, y una de las cosas que el profesor tiene que ir conociendo poco a poco es quién es quién de sus alumnos, qué tipo de problemas tiene, ¿no? Sería ideal que los colegios al momento de la matrícula tengan una ficha que les permita ir identificando algunos rasgos, algunas características claro, que vienen del hogar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué condiciones tienen los niños para hacer tareas en casa? Claro. ¿No? Algunos viven en ambientes muy estrechos,
casi no hay suficiente luz, carecen de bibliotecas básicas para poder complementar lo que aprenden en el aula. Todas esas cosas hay que saberlas porque en la medida en que no hayan condiciones, ¿no?, para poder estudiar en casa, muchas de las cosas hay que hacerlas dentro del colegio. Pero me parece extraordinario que el punto de partida sea también querer conocer la historia detrás del niño, la familia detrás del niño, ¿no? Así es. Que sería interesante, me ha dejado pensando si es factible o no que el primer día de la escuela lo pasen los hijos con los padres para que se conozcan también los papás entre ellos y que el profesor los conozca. ¿Eso es factible? Eso debería ser, yo creo que sí, y además lo que en el transcurso del año escolar lo que deberían hacer los colegios es no simplemente citar a los padres de familia para darles la libreta de notas de los chicos, sino que hay que buscar algunas formas también de socialización. Yo conozco colegios en donde, por ejemplo, en el día del colegio se hace una cena con baile, ¿no? Para que los padres de familia, a la vez que conocen algo de los logros, de los progresos del colegio, pues tienen una parte social que es importante, ¿no? Porque a medida que los niños van creciendo en edad, los padres de familia se van alejando del colegio. Es verdad. Bueno, tenemos que ir a una pausa, pero antes, ¿quieres que tus historias sean conocidas por miles de niños y niñas que estudian en los pueblos originarios de nuestro país? Sé parte del mundo de Mis Lecturas Favoritas, enviando tus mejores propuestas a mislecturasfavoritas@minedu.gov.pe. Encuentra las bases en umc.minedu.gov.pe y volvemos con la buena educación. Aquí en La Buena Educación y estamos hablando justamente del rol de la comunidad educativa en el proceso de matrícula, ¿no? Y sobre otro tema de la gestión escolar que ahorita también lo vamos a conversar para entenderlo bien. Pero hemos hablado de los, digamos, de los papás, hemos hablado de los docentes, nos falta hablar también del rol de los hijos y de otros actores como por ejemplo los directivos de las escuelas. ¿Cuál es su rol? ¿Cómo deben de participar en este proceso de matrícula como parte de la comunidad educativa? Bueno, el rol del director es bien importante porque toda la responsabilidad de tener la infraestructura, el mobiliario, el equipamiento preparado para el inicio del año escolar recae en el director. Recae en el director. Además, el director es el encargado de administrar todo el proceso de matrícula, ¿no? Verificar de que los padres de familia realmente matriculen a tiempo a sus hijos. El ideal sería de que si un padre de familia se demora en la matrícula de sus hijos, el director pueda comunicarse con él, sea telefónicamente o Pero, ¿y por qué ¿cuáles son las causas de esas demoras? Bueno,
A veces es irresponsabilidad de muchos padres, ¿no? Claro. Desgraciadamente hay padres de familia que se acuerdan de la matrícula en el mes de mayo. Y eso no puede ser, ¿no? Porque se pierden 2 o un mes de clase. Entonces... ¿Pero qué? Pero eso, o sea, ¿no van un mes a clase porque se olvidaron de la matrícula? Por descuido, a veces están de viaje, ¿no? Hay muchos casos de esos. Y desgraciadamente allí fomentar más responsabilidad de los padres me parece bien importante. Claro. Pero en el director, el director creo que fundamentalmente tiene que prepararse es, todos los años hay que pintar las aulas, Claro. hay que arreglar el mobiliario, pero una de las cosas fundamentales que hay que hacer es mucha limpieza de los servicios higiénicos, porque ahí están los focos de infección de todas las enfermedades, ¿no? Por ejemplo, en Chile hay una experiencia bien interesante, y es que en Chile están usando el cobre, cantidades mínimas de cobre, para revestir las carpetas, para las manijas de los baños, porque el cobre es un gran aislante de bacterias. Entonces, en la medida en que los chicos se enferman menos, la asistencia sube, el rendimiento aumenta, ¿no? Qué interesante, qué interesante. Porque claro, en el verano, que la escuela para, es como el momento donde puedes pues refaccionar, pintar, arreglar. Pero ¿qué es lo que sucede después de los problemas que tuvimos y que, digamos, todavía en enero han seguido estudiando en muchas escuelas públicas y hay menos tiempo entre el fin del año y el inicio? ¿Qué deben hacer los directores? Porque menos tiempo para, digamos, arreglar todo lo que estaba pendiente. Indudablemente que eso sucede, ¿no? Afortunadamente el Ministerio de Educación tiene una partida para mantenimiento de las instituciones educativas. Hay un fondo de más o menos 1.500, 2.000 soles por aula que se les da, y entonces en los centros educativos ya corresponde al director a hacer esa previsión, ¿no? Pero ¿quién gestiona eso? Porque ya ese es el fondo y el MINEO lo tiene, pero ¿es responsabilidad del colegio pedir, solicitar, comunicar, qué sé yo, gestionar para que te den esa partida? ¿O es una asignación que directamente da directamente, o sea, no hay que hacerla, sí. Ok. ¿Y cuál es el rol del MINEDU en este proceso de matrícula como parte de la comunidad educativa? Bueno, el rol del Ministerio de Educación es tener, en primer lugar, todas las normas a tiempo, y creo que para este año escolar se ha hecho muy bien en tener aprobadas las normas en el mes de noviembre, ¿no? Lo segundo es que hay que tener el personal nombrado y contratado desde el primer día de clase, ¿no? Ya los procesos de nombramiento de contratos están en marcha. Lo tercero es que dentro de las normas hay aquellas que corresponden a la educación secundaria, en donde los profesores tienen que ser distribuidos en función de la carga horaria. Claro. ¿No? Y cuanto más claras sean esas normas, se evitan algunos abusos, porque en ciertos colegios lo que sucede es que los profesores más antiguos se reservan las mejores horas, ¿no? Y a los más nuevos les dan unas horas, por decir. ¿Y cómo se puede evitar eso? ¿O es parte de...? Si es que hay unas buenas normas, orientaciones. Una norma clara, la regla clara. Y ahora hablemos también de los hijos, porque claro, hablamos de la matrícula, estamos hablando de toda la responsabilidad de los adultos, y a veces los chicos creen que no es su responsabilidad o que no deben de prepararse para ese proceso. ¿Qué responsabilidad deben tener los chicos como parte de la comunidad educativa en este proceso de matrícula? Así es. Una de las cosas que hay que crear conciencia en los chicos es que él es el principal responsable de los aprendizajes, ¿no? Claro. No es el profesor, es él. Claro. ¿No? Porque hay niños que pueden tener de todo, pero no le ponen suficiente empeño al aprendizaje y pierden oportunidades. Claro. Entonces esa es una primera cosa, ¿no? Lo segundo es que ellos tienen que aprender a planificarse, a tener ciertos hábitos, por ejemplo, sueño, ¿no? Por ejemplo, ya se acaba las vacaciones, pues hay que disminuir el uso de los videojuegos, del computador, de la flojera es un vicio que se te queda pegada a la piel. Exacto. 2 meses de vacaciones levantándose, o sea, si es que los padres han permitido eso,
luego comenzar a levantarte puede ser una tortura. Claro, este es un año excepcional en que tenemos menos de 2 meses de vacaciones, pero normalmente tenemos prácticamente 2 meses y medio de vacaciones, porque los chicos terminan entre el 15 y 20 de diciembre y se incorporan el 7 o 12 de marzo, como es este año, ¿no? Exactamente. Entonces, hay países en donde alguna reflexión se está haciendo si es que la duración de las vacaciones debiesen ser 2 meses y medio o un poquito más, o hay que recortarlas porque los chicos pierden mucho Antes duraba más. Antes 3 meses y medio. Más. En mi tiempo, es más, la decisión de que se empezara la quincena de marzo, yo lo viví cuando recién entré a quinto y media. Así o sea, hasta cuarto y media yo entraba en abril. Sí. Y claro, en ese momento fue una tragedia para nosotros, pero nos dieron estas 2 semanas de vacaciones en mayo y después dijimos, oye, pero creo que es mejor porque nos aliviaba un poquito, ¿no? Tener una semana de descanso. Claro. Ahora, una cosa bien importante a nivel de las escuelas es toda esta política de tareas en casa, ¿no? Claro. Porque hay profesores que son demasiado exigentes y que mandan muchísimas tareas para hacer en el hogar, ¿no? Hay otros que no mandan nada, ¿no? Pero lo aconsejable y lo recomendable, porque todos los estudios lo que dicen es que las tareas en casa tienen muy poca incidencia en los resultados de aprendizaje. Claro. ¿No? Entonces, en la medida en que sean solamente media hora, 45 minutos y que sean recreativas. Ahora, Hugo, el tiempo se nos está yendo y también tenemos que hablar de cómo los actores de la comunidad pueden apoyar en la optimización de la gestión escolar. Un término, pues, que de pronto muchas personas no van a entender, pero podemos empezar hablando qué cosa es la gestión escolar, a qué cosa se refiere que esta gestión escolar deba ser optimizada. Bueno, cuando hablamos de buena gestión escolar, en realidad lo que estamos tratando es, en primer lugar, de que cuando se inicia el año escolar, ya los chicos sepan bien a dónde se van a dirigir, ¿no? Cómo está organizado el colegio, que el director tenga asignados igualmente los cuadros de horas para todos sus profesores. O sea, ¿puede ser que empiece el año y los profesores no tengan claro cuáles son sus horas? Si no hay una buena gestión escolar, eso va a pasar. Si no hay una buena gestión, eso va a pasar, ¿no? Que hay que tener bien ordenado cuáles son las reglas de juego en relación a la conversación que se va a tener con los padres de familia, en qué momento. Los padres de familia posiblemente no sea recomendable que vayan a las horas de clase, ¿no? Claro. ¿No? Y todo calendarizado, ordenado. ¿Cuándo van a ser las sesiones de las APAFAS, de los comités de aula? ¿Qué tipo de temas se van a tratar? Porque muchas veces se invita a los padres de familia a reuniones de APAFA para tratar temas que no tienen mucho interés para específicamente el padre de familia, ¿no? Claro. Hay padres de familia que tienen a sus hijos en primaria y les hablan de temas de secundaria, entonces... Claro, lógico. ¿no? Y ahora, ¿y de qué manera las nuevas tecnologías pueden transformar y mejorar justamente la gestión escolar? Muchísimo, muchísimo. En realidad, como sabemos, ya prácticamente hay más de un celular por habitante en el Perú. Casi todos tienen celular y el celular debe ser aprovechado como un medio de comunicación entre la escuela y el padre de familia. Diga, ¿un grupo de WhatsApp? WhatsApp. Porque a veces son terribles esos grupos, porque exacto. Digamos, eso debería ser una comunicación de la escuela con los padres, pero a veces los papás lo usan para decir, ¿a quién empieza esto? ¿A quién empieza lo otro? Y preguntan de todo y se forma, pues, eso, el WhatsApp también tiene que ser una cosa ordenada y optimizada. Todo bien, claro. Bien dirigida. Racionalizar el uso, claro. ¿no? Y tener distribuidas las responsabilidades a nivel del centro educativo de quiénes van a contestar a qué padres, ¿no? Porque si no, tampoco... Es un alboroto, claro. Exacto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de nuevas tecnologías, hablamos del celular, básicamente. Del celular, yo creo que ese es el principal medio, porque dada la poca participación que muchas veces hay en padres de familia, cuando ya los chicos son un poco más, están más creciditos, yo creo que las nuevas tecnologías pueden ayudar a acercar, ¿no? Claro. Además, una forma de acercar a los padres y de evitar los descontentos que muchas veces se dan por ignorancia, es
que el colegio cada mes o cada 2 meses puede enviar una notita de no más de una paginita de cuáles son los logros, cuáles son las preocupaciones, cuáles son las aspiraciones del colegio en el transcurso de las últimas semanas que han pasado, ¿no? Y qué tipo de participación quisieran de los padres, ¿no? Porque muchos padres a veces protestan porque se sienten ignorados por el centro educativo, pero en la medida en que el colegio los informe, los mantenga permanentemente en situación de saber qué está pasando, qué pasos adelante está dando el colegio. Y además que para esa comunicación tienes una búsqueda de ambos, los padres acercarse más a la escuela y la escuela acercarse más a los padres. Y si el celular te permite eso y se pueden poner reglas claras, ¿cómo no aprovecharlo? Así es. Muy bien, excelente, Hugo. Muchísimas gracias por haber venido. Vamos a ir a una pausa y volvemos con La Buena Educación. Seguimos en La Buena Educación y para asegurar el inicio del año escolar 2018, el 1 de marzo, todo el personal docente nombrado y o contratado debe estar en la institución educativa. Recuerda que el 12 de marzo inician las clases a nivel nacional. Para mayor información ingresa a www.minedu.gov.pe o comunícate al 615-5800, anexo 22385. Y ahora vamos justamente a hablar de las orientaciones que los padres deben conocer para el inicio del año escolar 2018. Y ahora tenemos a otros invitados. Tenemos primero a Silvia Ampuero Montes, titular de la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar del Minedu. Bienvenida, Silvia. Buenos días, Javier. Y también tenemos a Alcides Torres, que es un profesional de apoyo de la Dirección de la Calidad de la Gestión Escolar del Minedu. Y justamente antes de empezar a hablar, vamos a presentar un informe donde vamos a conocer un poquito más acerca de las normas que garantizan a los padres el inicio del año escolar. El 12 de marzo es el día elegido para regresar a las escuelas a nivel nacional. El Ministerio de Educación está implementando una norma para garantizar el buen desarrollo del año escolar 2018, así nos lo explica Wilder León, titular de Gestión Escolar de la Dirección General de Calidad de Gestión Escolar del Minedu. ¿Qué buscamos? La matrícula oportuna a través del CIAGIE. 2, que los directores preparen la parte física porque el Estado da plata para mantenimiento escolar. Entonces ellos tendrán que preparar que el colegio esté bien, las clases estén bien, para que los niños el 12 de marzo inicien adecuadamente su labor académica. Esta pauta aplica para instituciones educativas y programas educativos públicos a nivel nacional. Para lograr resultados, todos debemos poner manos a la obra. Es una norma que garantiza desde la matrícula,
las condiciones de educabilidad y el proceso de desarrollo. Prácticamente esa norma que regula 5 compromisos de gestión. Estos 5 compromisos de gestión significa que el director, para cumplirlas, ¿qué requiere? Trabajar con el maestro articuladamente, con los papás. Seguir el proceso anual de los estudiantes, prevenir la deserción escolar y cumplir con el calendario académico son solo algunos de los compromisos que deberán cumplir los docentes durante este año. El Minedu ya se prepara para empezar con buen pie las clases escolares en todo el Perú. A través de una contratación oportuna de docentes contratados, o entregando oportunamente material educativo, libros, cuadernos de trabajo, transfiriendo presupuesto para mantenimiento escolar, para que los chicos tengan aulas, servicios higiénicos y otras en condiciones óptimas. El inicio del año escolar 2018 está a la vuelta de la esquina y con tu ayuda será un éxito. Muy bien, ahora sí viene la pregunta para ustedes, luego que hemos hablado de estos primeros 2 bloques. ¿Y cómo te estás preparando para el inicio de clases este próximo 12 de marzo? ¿Cómo te estás preparando? Llámanos al 212-5353 o al 0824-802, o si quieren pueden escribir en el Facebook de La Buena Educación Perú o en el Twitter @LBE Perú. Y ahora sí, dinos, Silvia, ¿qué orientaciones deben de tener en cuenta los padres para este inicio del año escolar en las instituciones públicas, ¿no? Así es, para las instituciones públicas y también para las instituciones educativas privadas. Para ambas. Entonces saludamos a nuestros padres de familia, tutores y apoderados en todo el territorio nacional y les invocamos que conversen mucho con sus niños, con sus adolescentes y que les digan a ellos obviamente que tienen que estar preparados, que tienen que comunicarse adecuadamente. Sí, ahí el micrófono hay que acercarlo un poquito más. Ahí está. Sí, no te preocupes. Sí. Entonces, eso básicamente, ¿no? Y que deben darles la confianza para que entren a la escuela muy confiados y sabiendo que es su segundo hogar. Bien importante lo que dice Silvia, porque a veces no se da esos espacios, ¿no?, de encuentro entre padres e hijos donde se hable de la importancia del inicio escolar y muchas veces más bien hay discusiones o los papás no saben cómo manejar el asunto, y para el hijo, hablando primero de los que recién empiezan la escuela, los chiquitines, ¿no?, que hay un montón de ansiedad con respecto a eso. Efectivamente, hay mucha ansiedad. Y también ahí decirles mucho a las mamás que tienen niños que van por primera vez a la escuela, que confíen en sus maestros. Y a los maestros decirle que cuando son niños nuevos siempre necesitan una etapa de adaptación en las escuelas, que comprendan que los papis están ansiosos, ¿no? Y que entran con muchas expectativas y que tengan el espacio para que los papás puedan conversar de sus niños y saber cuál va a ser, digamos, su proceso dentro de la escuela, porque definitivamente los papás y las mamás están muy ansiosos, quieren saber en qué salón va a estar su niño, qué materiales va a utilizar, cómo va a ser, digamos, la dinámica escolar dentro del aula. Y bueno, en ese sentido se les pide a los colegas docentes que tengan toda la apertura para explicarles. Claro. Sí. Ahora, hablamos con Hugo en la primera parte y yo estaba pensando, yo no sé si eso es factible o si es potestad del docente poder hacerlo, pero ¿qué sucede si en el inicio con los niños que recién empiezan, antes de que los papás se vayan, tener un pequeño encuentro donde se conocen los papás, el niño presenta a su papá, el papá presenta al niño, es decir, algo que pueda hacer una transición un poquito más suave? ¿Es eso posible? Es completamente posible y muy recomendable, Javier. Mira. Es bien interesante que los chicos tengan procesos de adaptación y sobre todo procesos de integración, porque en la medida que ellos se conozcan más, también su comunicación va a fluir más espontáneamente y por ende su proceso de aprendizaje-enseñanza va a tener mayor calidad. Claro, mira, yo te cuento algo concreto de lo que puede ocurrir cuando no se hace esto, porque a mí me hablaban y mis hermanos mayores ya estaban en la escuela. Pero cuando vi la multitud me puse a llorar y me aferré a mamá y mamá no sabía qué hacer, lloraba yo de alma. Y una monjita me dijo, yo me quedo con él. Y no, deja de llorar a la una, deja de llorar a la dos, y a la tercera me metió una cachetada. El primer día de clases y no volví a hablar hasta secundaria, del trauma. Entonces, claro, imagínate que tú te encuentres con un docente que no sepa manejar una situación como esa y en vez de que me genere... Pero otra persona, otra profesora,
sí lo notó que algo me había pasado y casi me adoptó. Y eso tiene que ver con esa sensibilidad docente también de notar a estos niños que necesitan mayor atención. Y qué bueno que hayas encontrado una profesora así. Y bueno, la decimos Domi. que la Miss Acabo Domi. de acordarme la Miss Domi. ¿Cómo está? Saludos a la Miss Domi. Ya ni sé Sí, saludos a cómo la Miss estará, Domi. si estará. Sí, ahora los profesores están con muchas más herramientas, elementos que les permiten estar preparados. Las profesoras, porque en su mayoría son mujeres, claro, de inicial, saben que tienen esa apertura de que los niños, sobre todo los que entran a 3 años, pueden estar con sus papás durante los primeros días hasta que comiencen a adaptarse. Al contrario, muchos de ellos hacen eso en sus aulas porque es parte del proceso. Claro, es parte del proceso. Claro, ¿cómo? Y dinos, ¿y cómo, digamos, estamos hablando de los papás, de una cosa importante, el encuentro o sea, la conversación con el hijo, el encuentro con el docente, pero cómo hay que prepararnos? Porque estamos hablando, una vez en el video hablaban también, ¿no?, de esta cosa oportuna y compromisos que tienen que hacer también los directivos. O sea, ¿cómo es toda esa preparación para esta matrícula, para este inicio? A ver, es un despliegue total. 8 millones de personas, Claro, es un despliegue de docentes, directores, especialistas. Me gustaría cederle la posta al profesor Alcides. Yo sé que tiene mucho que decirles al respecto. ¿Qué cosa nos puede decir Alcides? Bueno, en primer lugar, los padres de familia tienen la responsabilidad de matricular a los niños. En segundo lugar, tienen que apoyar la gestión escolar. Tienen que apoyar a los profesores, a los directores. ¿Cómo lo pueden apoyar? Estar atentos a todos los arreglos de infraestructura, equipamiento que ellos tienen por función también implementar en la escuela. Pero ¿sucede o tendría que suceder que los padres se acerquen con anticipación a decir qué ayuda necesitan? Eso es lo que vamos a decir, la ambientación de las aulas para la llegada de los niños y todos los estudiantes. El primer día de clase de los estudiantes debería ser una fiesta en las escuelas. Oye, eso es maravilloso. Porque los estudiantes vienen con la expectativa de reencontrarse con sus compañeros, contarles sus anécdotas, compartir todo lo que han vivido en vacaciones. Por lo tanto, pero no es una fiesta. Es un regreso con alegría, ¿no? Claro, tendría que ser así, dependiendo si la gente asume esta responsabilidad, pero muchas veces no se hace. Y claro, si tú no ayudas a este inicio, la ansiedad te gana y terminas enfrentándote a una situación difícil, ¿no? Pero para mayormente en las instituciones de educación inicial, las maestras son muy dinámicas. Las maestras en educación inicial son muy dinámicas. Geniales. Y me quedo pensando en eso que dices de preparar el aula, que también podría ser una idea que los padres vayan antes y que puedan en un rinconcito dejar hasta mensajes para su hijo. Así es. Sería lindo, ¿no? Tenemos además un audio del ministro que a ver, vamos a ver qué cosa nos dice con respecto a este tema. Estamos trabajando con misiones de diálogo productivo con autoridades regionales y de UGEL, con maestros, con padres de familia, con dirigentes gremiales y con actores de la sociedad civil y también de las empresas. Nuestro objetivo es trabajar juntos, muy juntos, para tener un buen año escolar 2018. Excelente. O sea, la palabra diálogo es clave, que es lo que muchas veces no nos ocurre. Si uno quiere dialogar, las cosas van a comenzar a fluir y el año escolar debería ser o sea, toda esta preparación también es una preparación para el diálogo, ¿no? Sí, efectivamente hemos tenido todos los directores generales y también nuestros viceministros en el Ministerio de Educación una salida a todo el territorio nacional para decirles que el ministro tiene la intención de dialogar como maestro de escuela. Nos hemos reunido con todas las comunidades educativas, docentes, directores, presidentes de APAFA. Nos hemos reunido y les hemos dicho que está la apertura, el diálogo es muy importante para la gestión del ministro Wexler. Claro. Y también hemos invitado a toda nuestra comunidad educativa a que el 12 de marzo se ponga la camiseta por el Perú y que lleven a sus niños, niñas y adolescentes a las escuelas. Extraordinario. El 12 de marzo es un momento para ponerse la camiseta y ir a las escuelas. Así es. Efectivamente. Y ahora, la matrícula tiene que ser una prioridad. A mí no me queda todavía del todo claro, porque entiendo que cuando uno empieza la escuela, claro, los padres tienen que hacer
una serie de cosas para matricular a su hijo, ¿no? Por primera vez. Pero cuando ya está en la escuela, ¿la matrícula es automática? ¿No lo es? ¿Cuáles son las gestiones que deben hacer los padres para con los niños que ya están en esa escuela y que van a continuar en esa escuela? A ver, hay que decir claramente que la matrícula es gratuita y que durante el primer año obviamente los chicos hay requisitos que tienen que cumplir. Sin embargo, los años siguientes, si están en la misma institución educativa, lo que tienen que hacer es ratificar su matrícula, para que también el director de la escuela, que es el gestor institucional, sepa con qué estudiantes va a contar. ¿Y cómo se ratifica? ¿Tienen que ir presencialmente? ¿Es un mail? ¿Qué tienen que hacer? Claro, en realidad el director de la escuela, como gestor de la escuela, él también en el marco de su autonomía tiene sus criterios. ¿Qué criterios tiene que tomar? Y le aconsejamos mucho en ese caso al director de escuela, en el marco de los lineamientos que hay, las orientaciones para el desarrollo escolar 2018 y todas las orientaciones sobre matrícula, le aconsejamos que siempre es importante que cuelgue su padrón de vacantes en la entrada o en la puerta de su institución educativa, ¿no? Sabemos que hay mucha demanda y eso es muy importante, lo que significa que hay escuelas que son vitrinas, que son referentes, claro, ¿no? Pero si ya no tengo más vacantes, orientar al padre de familia para que vaya a la escuela más cercana. Muchos padres de familia también a veces se aferran a una escuela porque es un buen referente y a veces se aferran a un turno. Claro. Dicen, no, yo quiero estar en la mañana, cuando a veces hay turno en la tarde y pueden tomar el turno de la tarde. Los padres también un poquito de más comprensión, de más diálogo con sus autoridades en la escuela y que fortalezcan también el liderazgo de su director, ¿no? En este sentido, el director puede tomar sus medidas y sus criterios en el marco de los lineamientos que pide el Ministerio de Educación, pero también hay ciertos grados de flexibilidad. Muy bien, vamos a una pausa y yo sé que ustedes tienen muchas dudas, así que vamos a escucharlos. ¿Qué cosa estás haciendo tú para prepararte para el inicio del año escolar? Luego de la pausa. El tip de la semana. Si vas a matricular a tu hijo o hija, debes, en caso de educación inicial, llevar el DNI y la tarjeta de control de niño sano. Para primaria, debes contar con la ficha única de matrícula de educación inicial y el código de matrícula registrado en el CIAGIE. Para secundaria, debes tener el certificado de haber aprobado el 6º grado de primaria. La educación pública no se privatiza. Desplegamos un importante esfuerzo para cortar la brecha de ingresos. Y seguimos aquí en La Buena Educación y tenemos una llamada de Elizabeth San Juan del Lurigancho, ¿no es verdad, Liz? A ver, ¿aló? Sí, buenos días. Hola, Elizabeth. Gracias por su respuesta de antemano. Mire, la preparación de yo tengo mi nieto, ¿ya? ¿Es tu nieto? A él le gusta el colegio, le encanta. Ah. Ya, le encanta, es un niño. ¿Qué edad tiene tu nieto? ¿Perdón? ¿Qué edad tiene tu nieto? Va a cumplir 6 años y entra a primer grado. Ok. Él le encanta el colegio. No, desde que ingresó a inicial nunca lloró, bacán.
Pero, ¿sabe? El motivo también de mi llamada es porque hemos averiguado, acá cerca de mi casa, que hay un colegio estatal, que nos están cobrando 100 soles para que él ingrese, por ser nuevo alumno en el colegio. Ok. ¿Y ese cobro te han dicho para qué es? Dice, es la matrícula. ¿De matrícula? Ajá. O sea, dice, ellos no dicen matrícula, es derecho de APAFA, que es lo mismo, ¿no? A ver, esa es justamente parte de la pregunta. ¿La matrícula es lo mismo que el derecho a APAFA? Vamos justamente a contestar, Elizabeth, ¿y qué cosa ha permitido el pago, el cobro por la APAFA? A ver, gracias Elizabeth por tu pregunta. La matrícula, y lo ratificamos, es gratuita. Gratuita. Existe, según la ley, según el reglamento de APAFAS, un pago que es 1.5% de una unidad impositiva tributaria, que viene a ser más o menos 60 soles aproximadamente. Pero este pago no es condicional a la matrícula. No es obligatorio. No es condicional a la matrícula ni obligatorio. O sea, tienes que ser asociado de la APAFA y obviamente siempre las APAFAS hacen una asamblea general donde con sus asociados ellos pueden determinar cómo puede ser este pago, que puede ser 5 soles semanales, 10 soles mensuales, o puede ser por jornada de los padres de familia, pero entonces en ese sentido la matrícula es primero y no te tienen que condicionar a ningún pago. Si en caso hay este condicionamiento, te sugerimos que llames a la línea gratuita que tiene la DREL o a la Defensoría de Atención al Usuario, que también tiene la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, que es el canal más cercano a las 7 UGELes que tenemos en la jurisdicción de la DREL. ¿Cómo uno llama? ¿Tienes ahí el número? El número está en la página web de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Entonces hay que entrar a la página web de la dirección. A la página web de Educación de Lima Metropolitana, de la Dirección Regional, y llamar y obviamente dar tu reclamo. Claro. Y paralelamente puedes acercarte a Defensoría del Usuario, que también está ahí en Campodónico, ¿verdad? Ajá. La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, acercarte y hacer tu denuncia. Ellos están muy prestos a escuchar. Claro, pero digamos, hablando de pasos, antes de ir, digamos, a reclamar, de repente Elizabeth podría repreguntar en la escuela y decir, ¿estos 100 soles son obligatorios? Y de repente te dicen, no, es un aporte. Ah, ya, entonces ella decide si lo va a dar o no. Porque de repente uno lo siente así y la escuela no necesariamente te lo plantea así. Sí, es que también la escuela y el director de la escuela, que como yo repito, debe ser un gestor institucional, tiene que informar así, en las paredes, decirles, conversar con sus docentes y decirles los requisitos para que informen, para que haya buena comunicación. A veces hay malinterpretaciones, no por desconocimiento de la información. Claro. Entonces, eso es bien básico, que toda la escuela se reúna, sobre todo los docentes con el director, y que se fijen las pautas y que se les dé orientaciones adecuadas al padre para que el padre sepa de qué devienen estos pagos. Porque como te repito, Javier, la matrícula no tiene condicionamiento. Es más, tampoco les decimos a los chicos, tienen que ir con este uniforme escolar, porque comprendemos la situación y la dinámica familiar. ¿Tampoco es obligatorio el uniforme escolar? No, tampoco es obligatorio. Nosotros sugerimos, y a veces cuando hay reuniones con el líder de la escuela, que es el director, toman sus propios acuerdos, y en el marco de sus acuerdos todos buscan beneficio en el marco de los logros de aprendizaje, pero no hay condicionamientos. Excelente, eso todos los padres deben tenerlo claro, que no hay condicionamientos para la matrícula. ¿No es verdad, Alcides? De ningún tipo. Incluso en compra de útiles escolares en determinado lugar, cuotas extraordinarias de APAFA, de ningún tipo hay condicionamiento. Claro, y de pronto los padres no tienen tan claros sus derechos y se sienten presionados y no saben a quién acudir y qué sé yo, todas las cosas que pueden ocurrir. Son 8 millones de personas que se están movilizando, o sea que de todo debe haber, pero por eso es importante este programa para que lo tengan claro. Ellos deben, justamente si lo tienes claro, en esa primera reunión que vas a averiguar, tú dices, pero la matrícula es gratuita y no hay ningún condicionamiento a que yo me pueda matricular. Así es. Lo que ellos cotizan es la cuota de asociado de APAFA. Claro. Que de acuerdo a ley, como ha dicho nuestra directora Silvia, es 1,5% de una IT. Por ejemplo, para el presente año, la cuota de APAFA no debería exceder de 62 soles con 25 céntimos.
No debería exceder. No debería es decir, exceder. Si todos los padres de familia se ponen de acuerdo que sea más, no está permitido. Bueno, en la ley señala que puede haber cuotas extraordinarias, pero deben ser por acuerdo mayoritario de la Asamblea de APAFA. Ok, y finalmente si alguien no puede, no tiene por qué ser sacado o excluido de la escuela. De ninguna manera, al contrario, puede tener facilidades para el fraccionamiento de pago o hacerlo en jornada de trabajo que... Claro, y la lógica detrás, la que yo leo y entiendo, es justamente evitar la discriminación por razones económicas o qué sé yo. O sea, es un derecho para todos, la escuela. Así es. Claro. Muy bien, tenemos además, aquí está el número para consultas con respecto a lo que estamos hablando, el 615-5800, 615-5800, anexo 22385, ¿no? Si es que tienes todavía dudas con respecto a este tema. Y la calendaria... tenemos otra llamada, muy bien. José de San Juan del Lurigancho. Aló, José. Aló, mire, yo pienso que acá hay algo que el Ministerio debería apoyar bastante para las personas que están ahí José, a su lado de usted. Decirles que lo más difícil para un padre de familia son los útiles escolares, ¿correcto? En lo económico. Entonces, ahorita ya deberían de dar la lista de útiles para poder ir comprándolo lentamente, ¿correcto? O sea, te lo dan a última hora, te lo dan ya cuando va a empezar y cómo se te complica, ¿no? Entonces ya desde ahorita ya tal y tal cosa necesita, entonces ya uno puede ir comprando. Ese es el primer punto. Segundo punto es, ¿cómo se llama esto? Que para mí es más importante con los útiles a veces, es que cada colegio pida, digamos, exámenes que son trascendentales de contagio, tuberculosis, exámenes ¿para qué? Para que cuando entren al colegio no haya contagios, ¿no? Eso también, por ejemplo, también pedir que exámenes visuales. ¿Por qué? Porque hay niños que son hasta, digamos, o sea, no pueden ver y no se sabe cuál es el problema, ¿no? La culpa no lo tiene el profesor, sino el padre de familia que no lleva a orientar. Y con el FIS, pues es totalmente gratis, ¿no? A que haya reglamentos fijos y estables para los alumnos, para que no se perjudiquen en el año, ¿no? Eso es todo, gracias. Muy bien, muchas gracias, José, por tu llamada. Me parece muy interesante porque esto de la lista de útiles a tiempo me parece fundamental. ¿Y de quién depende eso? De cada una de las instituciones, en la medida que el director como gestor y líder del equipo docente debería planificar y prever esa situación. Eso es una cosa concreta de la gestión escolar. Concreta. Porque claro, si tú tienes claro los útiles escolares, lo puedes dar con tiempo y el padre de familia lo va comprando de a poquitos. Sí, además está en la norma que una semana antes los maestros tienen que concretar sus procesos de planificación. ¿Una semana antes de qué? Una semana antes de iniciar el 12 de marzo deben concretar sus procesos de planificación. Pero una semana antes informan sobre los útiles porque eso es poco tiempo. No informan sobre los útiles, pero sí deben concretar sus procesos de planificación. Deben tener ya todo al día. Pero el director, como líder de la institución educativa, puede determinar cuándo ya ellos pueden ir comprando. Por eso nosotros aconsejamos mucho a nuestros directivos que hagan esto con anticipación, que no lo den después del 12, ¿no? Que conversen siempre en el marco de sus procesos de planificación con sus docentes y que si se puede ir dando las listas de útiles antes de iniciar, con un tiempo anticipado, puede ser hagan. En enero. Eso ahorita depende de ellos, claro. Eso depende de ellos. Nosotros fijamos los lineamientos, pero los criterios en detalle, en el marco de sus propios contextos, los da cada escuela. Claro, y hacer eso también es un ejercicio de empatía porque estás pensando en cuántos padres de familia que no pueden de frente pagar toda una lista enorme de útiles cuando podrían hacerlo con tiempo. Sí, y además es bien interesante que los padres de familia vayan semanas antes y que apoyen a que se limpie la escuela, a que la escuela esté ordenada, porque lo que sí nosotros queremos como ministerio son escuelas limpias, seguras, escuelas saludables, donde sí se les pida a algunos, obviamente, por temas de salud, es importante cuidar, como dice el papá que nos acaba de llamar. Exactamente, de los exámenes. Y también queremos escuelas amables, donde se reciba a los chicos, como hablábamos hace un momento, como una fiesta, ¿no? Pero no solamente porque es el inicio del año escolar, sino porque todo el proceso debe ser un proceso amable y debe ser un proceso en que el estudiante se sienta como en casa, se sienta seguro y se sienta feliz, que no sienta que la institución educativa es ese monstruo que nos pintaban cuando éramos chiquitos, ¿verdad, Javier? Claro. No, que ellos sientan
que pueden entrar a su segundo hogar. Claro. ¿No? Y Excelente. que se diviertan estudiando. ¿Y estos exámenes son obligatorios? ¿Deberían ser obligatorios, Alcides? En primer lugar, se recomienda que deberían ser obligatorios para prevenir... ¿Pero el MINIDU no lo pone como obligatorio? No está normado específicamente, pero sí hacemos las recomendaciones en la medida de que eso va a permitir un ambiente saludable, ¿no? Entonces es responsabilidad de los padres que lo hagan. No necesitamos siempre pues una norma que te obligue, porque a veces solamente actuamos con obligación. Evidentemente es bueno que sepas cómo está la salud de tu hijo, que sepas, como dijo José, que me parece extraordinario, si está viendo bien, porque si no va a tener un tiempo difícil, que esté las cosas claras, ¿no? Desde el principio. Bueno, ya el programa se nos ha ido. Muchísimas gracias, Alcides. Muchísimas gracias, Silvia, por haber venido. Y yo quiero terminar diciendo que a veces, porque estoy pensando en mi experiencia, me he quedado pensando en mi profesora, que yo ya no creo que esté, porque eso pasó hace 43 años, ¿no? Y ella era además una profesora un poco mayor, eso significa con más experiencia. Puede haber un docente que de pronto no tenga esa amabilidad, no tenga esa empatía, pero tú estás al lado también como docente que puede ver eso y puede hacer la diferencia. Siempre hay una Miss Domi que te puede ver y te puede decir, yo voy a ayudar a ese niño en un día tan importante como el inicio del año escolar. Donde esté la Miss Domi, desde el fondo de mi corazón le digo gracias. Y nos vemos hasta el próximo sábado. Gracias. Esto fue La Buena Educación. Lo que aprendemos nunca olvidamos, todo depende cómo lo enseñamos. Escucharemos con